¿Puede un empresario despedir a una trabajadora por estar embarazada? ¿Y si en el momento del despido no sabe que está embarazada? Que una mujer esté embarazada no es una razón válida ni legal para despedirla. Las mujeres trabajadoras deben saber que están amparadas por la ley ante este tipo de despidos o discriminaciones en su puesto de trabajo. Una de las medidas que protege a mujeres y madres trabajadoras ante la discriminación laboral es la protección de la mujer embarazada que ve extinguida su relación laboral a causa de su embarazo. El hecho de despedir a mujeres trabajadoras durante su embarazo, desde el comienzo y hasta el final de la baja por maternidad, queda prohibido en el artículo 10 de la Directiva Comunitaria 92/85. Hablamos a continuación de la protección de las trabajadoras embarazadas que son despedidas con la profesora de Derecho del Trabajo Itziar Alzaga. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Queremos analizar con usted la evolución jurisprudencial que ha habido en esta materia, con los cambios de doctrina debidos a la nueva interpretación del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores a raíz de la importante sentencia del Tribunal Constitucional 92/2008 de 21 de julio. Y para iniciar este análisis y centrar el tema debemos conocer la normativa aplicable, ¿no? ¿Cuál es la normativa por la que se regula el despido de las trabajadoras embarazadas, profesora Alzaga? Efectivamente, es muy importante centrar la cuestión y lo primero que debemos conocer como juristas es cuál es la normativa a aplicar, qué ley se aplica. Y en este caso resulta esencial la Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Esta ley, la Ley 39/99, traspuso al ordenamiento interno español la Directiva 92/85 y al trasponer esta directiva lo que hizo fue dar una nueva redacción a las disposiciones sobre nulidad del despido contenidas en el Estatuto de los Trabajadores. Y esencialmente el artículo clave en esta cuestión y que fue modificado al trasponer esta directiva comunitaria fue el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores. Este precepto, el artículo 55.5, configura en su inicio como nulo el despido. ¿Y qué dice este precepto? Pues en concreto señala lo siguiente: será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación contenidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca por violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. Más adelante, este mismo precepto, el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, añade que también es nulo el de las trabajadoras embarazadas, ¿desde cuándo? Desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión, salvo que se declare la procedencia del despido, claro está. ¿Cuál es el debate doctrinal en torno a la interpretación de este artículo? ¿Se refiere al conocimiento del empresario del embarazo de la trabajadora desde el inicio del mismo? Efectivamente, esa es la clave, ¿no? Ese es el debate doctrinal sobre el que ha girado toda esta cuestión durante muchos años y en el que ha terminado terciando el Tribunal Constitucional en esta famosa sentencia del año 2008, que es la que vamos a comentar. El debate doctrinal gira en torno a la interpretación que cabe dar al artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores que acabamos de comentar, cuando este artículo declara nulo el despido de las trabajadoras embarazadas desde la fecha de inicio del embarazo. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es, para poder declarar nulo el despido de una trabajadora embarazada, ¿es suficiente con que la trabajadora despedida esté embarazada? ¿O es necesario, además, que esta trabajadora haya comunicado su estado de embarazo a la empresa? Pues dos son las soluciones que a primera vista cabría plantear o cabría sugerir. La primera solución, ¿cuál sería? Pues la primera solución sería la de la tesis de la nulidad causal, que parte de la consideración del despido por embarazo de una trabajadora como un despido discriminatorio por razón de sexo y que vincula, por tanto, la calificación de la nulidad de un despido a la existencia de un móvil discriminatorio.
En este caso, en esta primera tesis, la tesis de la nulidad causal, el embarazo de la trabajadora acarrea la nulidad del despido si ha sido el factor desencadenante. Y para ello, para que el embarazo resulte el factor desencadenante, es necesario el conocimiento de la situación de embarazo de la trabajadora por parte de la empresa. Por tanto, para esta primera tesis no es suficiente con que la trabajadora haya sido despedida para entenderse vulnerado su derecho a la no discriminación por razón de sexo, sino que también es exigible que la empresa haya conocido el embarazo de esta trabajadora. Esa sería la primera tesis. Y hay otra segunda tesis, que es la tesis de la nulidad objetiva o de la nulidad automática. Esta tesis considera irrelevante el móvil del empresario para despedir a una trabajadora embarazada. Y, por tanto, la nulidad del despido deriva del hecho mismo del despido. Es decir, no ha de tomarse en consideración los motivos que han conformado esa decisión empresarial, salvo, claro está, que el empresario pruebe la existencia de una causa disciplinaria u objetiva que justifique el despido de la trabajadora. En esta segunda tesis, la finalidad es proporcionar a las trabajadoras embarazadas una protección mayor que deriva simplemente de la tutela antidiscriminatoria. Se dispensa a la trabajadora de la obligación de comunicar ese estado de embarazo a la empresa. ¿Y cuál era la postura del Tribunal Supremo hasta el momento de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional 92/2008? El Tribunal Supremo tenía una postura clarísima. El Tribunal Supremo lo que defendía es que el conocimiento por parte de la empresa del estado de embarazo de la trabajadora era imprescindible para declarar nulo el despido. Era un hecho indicio para dar entrada a la presunción legal de un despido discriminatorio. Si el empresario no sabía que la trabajadora estaba ya embarazada, no podía declararse nulo ese despido. Por su parte, el Tribunal Constitucional, ¿qué defendía? Pues venía defendiendo también la necesidad, hasta esta sentencia del año 2008, pero el propio Tribunal Constitucional venía defendiendo también la necesidad del conocimiento por parte de la empresa del estado de embarazo de una trabajadora para poder apreciar la existencia de un panorama indiciario de lesión de derechos fundamentales. ¿Y por qué? Pues estos tribunales nos lo decían de forma muy clara, pues que era muy difícil apreciar la existencia de un tratamiento peyorativo basado en el embarazo de una trabajadora cuando no quedaba acreditado que la empresa sabía de ese estado de embarazo. Esa era la posición hasta la sentencia del año 2008 del Tribunal Constitucional. Pues pasemos a analizar esta famosa sentencia del Tribunal Constitucional que dio un giro a los anteriores criterios doctrinales. ¿Cuál es el supuesto de hecho y los fundamentos de la demanda en la sentencia 92/2008, profesor Alzaga? El supuesto de hecho del que trae causa la demanda es el siguiente. La demandante prestaba servicios como auxiliar administrativo desde el año 1997. Fue despedida en el año 2004, concretamente el 12 de enero de 2004. ¿Y qué alega o qué aduce la empresa en la carta de despido para despedir a esta trabajadora? Pues en la carta de despido la empresa lo que nos dice es que existía la imposibilidad de mantener los servicios de esta trabajadora por el encarecimiento de su nómina y por la innecesariedad de su puesto de trabajo. ¿Qué hizo la empresa, además de entregarle esa carta de despido en la que ponía eso como motivo, causa de despido? Pues en el mismo acto del despido, la empresa reconoció la improcedencia del despido, es decir, la empresa reconoció que la causa que alegaba en la carta de despido no existía y al mismo tiempo ofreció a la trabajadora la indemnización legal correspondiente. En el momento del despido, en el momento en el que la empresa le entrega la carta de despido, la empresa reconoce que el despido es improcedente y la empresa le abona la indemnización máxima por despido improcedente, la trabajadora estaba embarazada. ¿Qué hace la trabajadora? La trabajadora formula demanda en reclamación de despido nulo por discriminación y subsidiariamente improcedente. ¿Y qué van diciendo en estos casos los distintos tribunales que conocen del caso?
El juzgado de lo social rechaza la nulidad del despido. ¿Por qué? Porque no considera probado que la empresa conociera el estado de embarazo de la trabajadora y entiende, por tanto, que no era este, sino razones organizativas, el motivo del despido. Es decir, el juzgado de lo social razona de esta manera. Si la empresa no sabe que usted está embarazada, no la están despidiendo por su embarazo, puesto que la empresa lo desconocía. La demandante interpone recurso de suplicación. El recurso de suplicación también fue desestimado por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 17 de enero del 2005. Esta sentencia ratificó el criterio de la resolución de instancia en cuanto a la improcedencia y no nulidad del despido. ¿Qué es lo que dice ese Tribunal Superior de Justicia que conoce del recurso de suplicación? Pues basa su fallo en un doble razonamiento. Por una parte, señala que no puede entenderse a la demandante a estos efectos como una mujer embarazada por la falta de comunicación de su estado a la empresa. Y segundo, añade este Tribunal Superior de Justicia, no es posible determinar que la decisión de la recurrida haya sido motivada directa o indirectamente por su embarazo, al no constarle el estado de embarazo a la empresa. Finalmente, la trabajadora acude al Tribunal Supremo e interpone recurso de casación para unificación de doctrina, que fue igualmente desestimado. Profesora Alzaga, ¿y qué es lo que alegan las partes? Cuando acuden al Tribunal Constitucional, cuando acude la trabajadora en su demanda de amparo, la trabajadora alega que las decisiones judiciales recurridas han vulnerado sus derechos a la no discriminación por razón de sexo, contenido en el artículo 14 de la Constitución, y a la tutela judicial efectiva, contenida en el artículo 24.1 de la Constitución, al no declarar la nulidad de un despido motivado por su estado de embarazo. ¿Qué considera la trabajadora? ¿Qué defiende esa trabajadora? Pues entiende que fue únicamente su embarazo, que era ya perceptible, dice ella, que era ya perceptible con ocasión de la comida de empresa celebrada en diciembre del 2003, lo que motiva su despido y no una razón relacionada con las necesidades organizativas de la empresa. ¿Y cómo intenta probar esta trabajadora que eso era así? Pues ella señala que, como prueba, el hecho de que la empresa reconoció de inmediato la improcedencia del despido. Es decir, la empresa reconoció en el momento en que le entregaba la carta del despido que la causa del despido en esa carta contenida no existía. Y entonces continúa la trabajadora. Prueba de ello, además, es que ni siquiera intentó acreditar las causas de mi despido y, sobre todo, que contrató a continuación a otro trabajador al cesario. ¿Qué alega la empresa ante el Tribunal Constitucional? Pues frente a ello, la empresa lo que defiende es que los órganos judiciales han desestimado la pretensión de nulidad del despido por la exigencia de un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Pues la comunicación a la empresa del estado de embarazo. Este requisito no figura en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, pero la empresa considera que sí es necesario conocer por su parte el estado de embarazo de esa trabajadora para que se pueda considerar nulo por discriminatorio por razón de sexo esa extinción contractual. ¿Qué aduce además la trabajadora? Pues la trabajadora considera vulnerados, como hemos dicho, los artículos 14 y 24 de la Constitución por no haberse aplicado la norma que establece que el despido de una trabajadora embarazada ha de ser declarado nulo si no es procedente de manera arbitraria, ya que en ningún caso la ley, es decir, este famoso artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, ya que en ningún caso este artículo 55 exige que la empresa tenga conocimiento del estado de embarazo de una trabajadora. Y en concreto, ¿qué señala la sentencia 92/2008 del Tribunal Constitucional? Pues comienza por recoger lo que la trabajadora aduce o defiende en su recurso de amparo, ¿no?
y empieza diciendo que la demandante considera vulnerados por las resoluciones judiciales de instancia y suplicación sus derechos, como hemos dicho, a la igualdad y no discriminación del artículo 14 y a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, al haberse declarado improcedente y no nulo su despido cuando ella ya estaba embarazada. Considera que el despido fue motivado por su estado de embarazo, que ya era perceptible en la fecha en que se produjo, y que en todo caso las resoluciones judiciales han rechazado la declaración de su nulidad por la exigencia de un requisito. ¿Qué requisito? Que la empresa conozca su estado de embarazo, no existiendo o no figurando este requisito en el artículo 55. Ante estos argumentos, el Tribunal Constitucional empieza por hacer frente al primer precepto que se considera vulnerado, que es el artículo 14 de la Constitución. En relación a esta posible vulneración del artículo 14 de la Constitución, el Tribunal Constitucional afirma o recuerda dos cuestiones claves. Primera cuestión que recuerda el Tribunal Constitucional. El despido motivado por el embarazo de una trabajadora constituye una discriminación por razón de sexo. Segunda cuestión clave que recuerda el Tribunal Constitucional. El conocimiento por parte de la empresa del estado de embarazo de una trabajadora constituye un requisito necesario para fundamentar la existencia de un presumible trato discriminatorio en relación con el despido. A continuación, el Tribunal Constitucional trae a colación diversas sentencias suyas y recuerda la doctrina constitucional en base a la cual hasta el año 2008, venía siendo necesario el conocimiento por parte de la empresa del estado de embarazo de la trabajadora para apreciar la existencia de un panorama indiciario de lesión de un derecho fundamental. Continúa el Tribunal Constitucional. En este caso concreto, en este caso analizado, ni consta el conocimiento del estado de embarazo de la trabajadora por parte de la empresa, ni existen otros datos indiciarios de los que pueda deducirse la probabilidad de lesión. En consecuencia, el Tribunal considera conforme a su doctrina la decisión de las resoluciones judiciales recurridas de no considerar acreditadas la existencia de un despido motivado por el embarazo. En principio, la cuestión parecía que se quedaba ahí zanjada. Para que el despido de una trabajadora embarazada sea declarado nulo por discriminación, es necesario que la empresa conozca el embarazo. Parecía, por tanto, que el Tribunal Constitucional en esta sentencia 92/2008 iba a señalar algo que ya venía recogiendo en sus anteriores sentencias. Pero el Tribunal Constitucional encuentra un resorte para ir más allá y poder modificar su doctrina hasta el año 2008. ¿Y qué es lo que encuentra o cómo va más allá el Tribunal Constitucional en esta sentencia? Pues el Tribunal Constitucional encuentra en la propia demanda que ha interpuesto la trabajadora, en la demanda de amparo, un elemento que le permite desarrollar una nueva línea argumental conectada con la anterior, pero nueva. ¿Cuál es ese elemento que encuentra? La denuncia por parte de la trabajadora de la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, no solo de la vulneración de su derecho a la igualdad y no discriminación contenido en el artículo 14 de la Constitución, sino también de su derecho a la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 24 de la Constitución. Según esta queja, las resoluciones judiciales recurridas habrían vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Por exigir la acreditación del conocimiento por el empresario de la situación de embarazo, que es un requisito que no figura en la ley. Por tanto, lo que la trabajadora está planteando es una posible vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva por la interpretación que los órganos judiciales hacen del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, que en ningún momento exige que la trabajadora deba comunicar su estado de embarazo a la empresa. A partir de este momento, el Tribunal Constitucional aborda el debate desde la óptica conjunta de los dos artículos, del artículo 14 de la Constitución y del artículo 24 de la Constitución.
extiende su análisis. ¿Por qué? Porque va a dar entrada junto al artículo 14, que es lo que venía haciendo hasta la fecha, da entrada al artículo 24 de la Constitución, de modo que el canon interpretativo queda reforzado al entrar en juego 2 derechos fundamentales y no solo uno. ¿Cómo argumenta esto el Tribunal Constitucional? Pues la argumentación gira en torno a las siguientes líneas. Primero, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Nada en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores permite apreciar que el legislador haya establecido como exigencia para la declaración de nulidad de los despidos no procedentes efectuados durante el periodo de embarazo de una trabajadora la acreditación del previo conocimiento del embarazo por el empresario que despide, y menos aún el requisito de una previa notificación por parte de la trabajadora a su empresario. Lo segundo que añade el Tribunal Constitucional es: señores, hubo una reforma en el año 99, la reforma llevada a cabo por la Ley 39/1999 de 15 de noviembre. Esta reforma no introdujo ningún requisito específico ni de comunicación previa del embarazo al empresario, ni de conocimiento previo por parte de éste por cualquier otra vía del hecho del embarazo. Ello conduce a una interpretación del precepto, es decir, del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, como configurador de una nulidad objetiva distinta de la nulidad por causa de discriminación que se contempla en el párrafo primero de este artículo. Y añade el Tribunal Constitucional: oigan ustedes, a esto no puede oponerse el hecho de que la directiva europea prevea expresamente la necesidad de comunicación de estado del embarazo por parte de la trabajadora a la empresa. ¿Por qué? Porque la directiva europea sí establece esta necesidad para que se apliquen las normas de protección contra el despido. ¿Y por qué dice esto el Tribunal Constitucional? Pues dice: el legislador español se aparta del texto de la directiva en este aspecto muy concreto y advierte en la propia exposición de motivos que la transposición de la directiva al ordenamiento español se efectúa superando los límites mínimos de protección previstos en la norma europea. Es decir, el legislador español va a proteger más a la mujer trabajadora que la directiva europea. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Pues considera que el legislador ha relevado a la trabajadora embarazada de la necesidad de aportar un panorama indiciario de discriminación, exonerándola de la carga de probar que la empresa sí que conocía su estado de embarazo. La calificación del despido nulo se hace sin contemplar requisito específico ni de comunicación previa del embarazo al empresario, a diferencia de lo que establece la normativa europea, ni de conocimiento previo por parte de éste o de cualquier otra vía del estado de gestación de la trabajadora. Ahora bien, dicha aportación de indicios es exigible en aquellos otros supuestos en los que el factor de discriminación sea distinto al embarazo. El Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que hace en definitiva en esta sentencia? Pues reconoce y declara que la Constitución admite otras medidas de protección de la trabajadora embarazada, pero añade que ha de acatarse la elección del legislador español. En consecuencia, en el fallo, en esta sentencia 92/2008, anula la sentencia de instancia y de suplicación y declara la nulidad del despido de la trabajadora, a la que reconoce el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la no discriminación por razón de sexo. Hemos visto cómo esta sentencia da una nueva interpretación desde la perspectiva constitucional del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, fijando una nueva doctrina que modifica los anteriores criterios respecto al despido de las trabajadoras embarazadas. Sí, así es. Esta sentencia obliga a los tribunales a seguir su fallo, y es lo que están haciendo los tribunales, y en esta línea continúan. No toda la doctrina ni científica ni jurisprudencial están de acuerdo con ella, pero por supuesto respetan y acatan esta sentencia. Iciar Álzaga, muchas gracias por habernos acompañado en este programa y por este análisis que nos ha ofrecido de esta importante sentencia del Tribunal Constitucional 92/2008 de 21 de julio. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Buenos días.